Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Buenas tardes, Joaquín Enrique Ruiz Cortés. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claudia Guadalupe. Chavarín Reyes. Chavarín. Bueno, fíjate que ese es un tema que ya traíamos contemplado platicarlo, por así decirlo, en una charla, porque hemos estado hablando así de muchos temas y es importante mencionar hablar de patología dual cuando existe una adicción. ¿Qué tenemos que buscar, doctor, en un paciente con adicciones para buscar una patología dual? Pues bueno, la verdad sí es un tema muy interesante del cual debemos que estar informados, debido a que la patología dual pues es prácticamente parte de la teoría de las adicciones, donde encontramos la enfermedad subyacente psiquiátrica, por ejemplo, depresión, ansiedad u otras que iremos hablando aquí a lo largo de la charla, que están ligadas directamente a la adicción. La principal teoría que se maneja en este tema es la teoría de la automedicación. Entonces, hablar de este tema es algo importante porque normalmente buscamos ayuda para la adicción y no para la otra patología agregada, y entonces es importante buscar conjuntamente la dualidad. Así es. Siempre por lo general cuando trabajamos adicciones, bueno, lo que estamos ligado a tratamiento, ¿no? Porque hay muchos temas de adicciones, pero lo que trabajamos, lo que es tratamiento, pues sí lo que vemos es siempre buscar, más que nada desde la primera evaluación, ver que el paciente sí consume drogas, pero si no tiene otra patología asociada. ¿Cómo trabajamos la patología dual en la área terapéutica? Primero, lo más importante yo creo que es el diagnóstico, la impresión diagnóstica que vamos a realizar nosotros en consulta, y después pues la canalización al área de psiquiatría, ¿no? Que es la que se va a encargar de toda la farmacología del paciente, ¿no? Nosotros pues sí es bien importante detectar toda esta comorbilidad del paciente, porque como bien lo decía Joaquín, si no trabajamos con una o dejamos pendiente la atención de una de ellas, de alguno de los trastornos que está presentando el paciente, pues puede existir una recaída o bien puede ser un factor detonante para la recaída del consumo de sustancias. Y lo primero que se tiene que hacer pues es las evaluaciones diagnósticas, ¿no? Todo lo que son la historial clínico, todo lo que tenga que ver con el paciente y también con los antecedentes heredofamiliares, ¿no? Que también a veces no los tomamos en cuenta, y una vez ya que tenemos la impresión diagnóstica y que pasamos con el área de psiquiatría con Joaquín, en este caso, pues ya empezamos a hacer todo lo que es la planeación del tratamiento, ya sea individual, familiar, grupal, etcétera. Bueno, muy bien. Y el tratamiento farmacológico, Joaquín, es dependiendo de la característica del paciente o de la patología que esté asociada. Fíjate que el tratamiento farmacológico va ligado dependiendo a, digamos, la vía neurobiológica, porque si hablamos de por qué existe la patología dual, es porque se espera que la adicción y un trastorno médico psiquiátrico estén ligados a las mismas vías neurobiológicas. Y hablamos de neurotransmisores como serotonina, dopamina, noradrenalina, entre otros neurotransmisores implicados en ambas patologías. Entonces, una vez que se define la sintomatología y se logra llegar a un diagnóstico, los tratamientos van dirigidos precisamente a estas vías neurobiológicas. Es muy interesante porque sonará de una manera rara la primera pregunta que le lanzo yo a los pacientes cuando llegan, porque lógicamente todo el tiempo buscamos, digamos, lo negativo de las drogas, ¿no? En el sentido de, oye, ¿y por qué la usas? Y fíjate, te está dañando, etcétera. Y es bien curioso porque yo a los pacientes les digo, a ver, la verdad, dime, ¿qué te hace sentir la droga? ¿Qué buscas? ¿Qué positividad le encuentras, no? Y de ahí vamos agarrando un poquito el hilo, porque el paciente se queda así de, ¿what? ¿Qué onda, no? O sea, ¿por qué me estás preguntando esto, sí, no? Y realmente es como, dímelo, ¿no? Y el paciente te dice, pues es que me hace sentir relajado. Ah, entonces tienes imposibilidad para relajarte. Es que me hace sentir cómodo con los demás. Ah, entonces tienes dificultad para socializar, ¿no? Es que me levanta el ánimo. Ah, entonces quiere decir que traes el ánimo bajo, ¿no? Y entonces de ahí vamos
prácticamente tomando una guía para el diagnóstico, ¿no? Pues tenemos un paciente que tiene incapacidad para relajarse, buscamos síntomas de ansiedad, tiene dificultades para la energía o para socializar, a ver, no estará deprimido. Entonces ya empezamos a ligarlo. Y precisamente ahí es donde yace la importancia del diagnóstico, porque normalmente el paciente que se engancha fácilmente o la persona que se engancha fácilmente con una droga, lógicamente está buscando el alivio de algo que trae, pues, ¿no? Entonces, eso desde la perspectiva de si primero fue el trastorno médico psiquiátrico y posteriormente el consumo. Digamos que no trae ningún tipo de problema, pero después empieza a consumir sustancias y las sustancias alteran los neurotransmisores y entonces viene la sintomatología depresiva, ansiosa, etcétera, pues, ¿no? Entonces, es bien importante, por ejemplo, dentro de mi especialidad en la medicina integral, es integrar a todo el equipo en este sentido, porque si no trabajamos desde las necesidades neurofisiológicas del paciente, en ese sentido médicamente, y desde la perspectiva de las causas adyacentes, familiares, o de herramientas psicoterapéuticas, de socialización, por etcétera. el entorno social. Exacto, Así pues no es. logramos que el paciente. Entonces, la dualidad implica muchísimos factores que se asocian a dos patologías adyacentes. Y los tratamientos farmacológicos pues van ligados dependiendo el diagnóstico. Antidepresivos, antipsicóticos, moduladores, ya depende de qué dualidad tenga el paciente. Claro. Fíjate, Rogelio, que hace una semana exactamente, o un poquito menos, daba una charla de depresión y ansiedad. Entonces, una persona del público, que era un estudiante de medicina, me preguntaba que que era primero, ¿no? Aquí, como decía Joaquín, ahora sí que es primero, el huevo o la gallina. Lo dice Joaquín, el huevo o la Así gallina. es. Sí. Entonces, ¿qué es primero? A ver, si es el trastorno por consumo de sustancias o a lo mejor el trastorno depresivo, ansioso, etcétera, ¿no? Y yo le decía, es que no hay una regla, ¿no? Que tenga que definir qué es primero, porque como bien decía Joaquín, entonces podemos tener ya a lo mejor una cuestión de antecedente, pero que llega el consumo de la sustancia, X sustancia, y detona todas estas características de este trastorno, ¿no? Entonces, o pudiese ser al revés, como decía Joaquín ahorita, la teoría de la automedicación, que también lo mencionaba ahí a grandes rasgos, porque no era como tal el tema, pero yo les decía, por ejemplo, que los pacientes diagnosticados con TDA, trastorno por déficit de atención o hiperactividad, con o sin, son usuarios muy habituales de las sustancias ilícitas, ¿no? Y fíjate, y hay que hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces el paciente de consumo de cannabis, por ejemplo, tiene que llegar a un centro de tratamiento para que le descubran el TDA, porque, o sea, Así nunca es. se lo trataron de infancia, nunca se lo, o sea, llegó a edad adulta y tampoco, y tenía todas las características, pero ni siquiera sabía que existía. Entonces, Claro. es una paréntesis aquí, porque a veces llegan al centro de tratamiento, donde se les va a ofrecer un tratamiento para drogas, y resulta que ya vienen con otro trastorno, con otro diagnóstico que nunca se les trató, ¿no? Así es. Y fíjate que más interesante aquí en la cuestión de lo que comentaba Claudia, ¿no? Buscan, ¿no?, el consumo de sustancias ilícitas, o sea, tienen mayor posibilidad de consumo. Normalmente se habla de que de cada 10 niños o de cada 10 personas que sufran de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, hablando de esta patología particularmente, 4 persisten en la edad adulta y de esos 2 llegan a ser adictos. O sea que prácticamente tenemos un riesgo o un porcentaje de que el 50% de las personas adictas presenten un consumo, adictas tengan un trastorno por déficit de atención. Y ahora qué importante, porque resulta que el tratamiento de primera línea para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es el metilfenidato, ¿no? Llámese la marca como sea. Es un estimulante, y es un estimulante análogo o muy parecido a las anfetaminas, que no tiene un efecto adictivo, ¿no? Que eso ya sería otro tema. Y resulta que estos pacientes se enganchan más fácilmente de sustancias psicoestimulantes, ¿no? Como las metanfetaminas, como la cocaína, y también en otra instancia de la cannabis, ¿no? Entonces, sí es importante esta situación de cómo el paciente no tratado corre más el riesgo de sufrir de una adicción.
Así Sí, es. claro, sí. Y sobre todo aquí es bien importante que, aunque nosotros ya estamos tratando a los pacientes que ya llegan con nosotros con el trastorno por consumo de sustancias, la información, ¿no?, que tiene que tener la familia desde la infancia, porque como ahorita comentaba bien Joaquín, es un trastorno que va a predominar aún en la adultez. Y pues digo, si no estamos informados y a veces creemos que como hubo una etapa, me acuerdo que lo manejaban el trastorno del TDA como moda, ¿no? Entonces, si algo tenía el niño en la escuela, todos decían que era TDA. Entonces, se empezó a malinformar tanto sobre este trastorno que en realidad, para llegar a la parte de la atención y luego la adolescencia, muchísimo más complejo, con la familia también, hacer esta psicoeducación con ellos de la importancia de que no nada más es la actualidad, pues, o sea, no es nada más que va a salir mal en la escuela, que va a tener reportes, conflictos sociales, etcétera, sino se van a ir trasladando a una adultez. La importancia del trabajo, como mencionas, con la familia a través de la psicoeducación. Nosotros que estamos atendiendo a pacientes ya en tratamiento, como mencionaba ahorita, sí es importante la psicoeducación con la familia. ¿Por qué? Porque tienen mucha resistencia al medicamento, ¿no? Entonces, cuando han tenido consulta conmigo, oye, es que ¿sabes qué? Tiene este diagnóstico, va a tomar este medicamento. Oye, pero no es que este medicamento es estimulante. Y lo decíamos, si es para otro tema, pero es importante mencionar también que la familia también tiene que hacer un trabajo importante, porque cuando entra a un programa de tratamiento, si el programa de tratamiento es farmacoterapéutico, entonces pues también tiene que haber una conciencia de la familia que el fármaco es indispensable para tener mayor éxito en el tratamiento del paciente. Ahora, llegan conmigo, oye, no se va a tomar el medicamento, no sé qué tomar, entonces tu paciente va a recaer. ¿Por qué? Porque él se está automedicando, o sea, y se está autorregulando con drogas que son ilícitas. Entonces, lo podemos dejar aquí 4 meses, 6 meses, inclusive hasta 1 año en el tratamiento, pero si no aliviamos esa parte, por ejemplo, llámese un trastorno por déficit de atención, pues va a recaer. Claro. Claro, aquí es bien importante, no todos los adictos van a tener dualidad, ¿no? Los porcentajes en los estudios hablan de hasta un 80%. Entonces hablemos de entre el 60 y el 80%. De cada 10 pacientes con problemas de adicciones, entonces 6 a 8 van a tener una dualidad. Entonces sí se requiere un tratamiento farmacológico para poder sacarlos adelante. Ahora, el tratamiento farmacológico va a ser un porcentaje del éxito de la persona, ¿no? Porque digamos que vamos 50-50 en el sentido de el trabajo terapéutico y el trabajo farmacológico. Posiblemente en las primeras, en las primeras etapas de la recuperación del paciente, el tratamiento farmacológico es fundamental, ¿no? Para el síndrome de abstinencia y para la estabilización anímica o la estabilización conductual, particularmente del impulso o la cuestión de la ansiedad, para que entonces el trabajo terapéutico pueda llevarse a cabo de una mejor manera, ¿no? Porque si tenemos un paciente en un estado depresivo moderado grave, ¿no?, pues lógicamente, por más que trates de trabajar la función cognitiva, pues la función cognitiva va a estar mermada, ¿no? O sea, el paciente tú le dices, échale ganas, tú antes podías, ¿no? Ándale. Y el paciente, su pensamiento dice, es cierto, antes podía, ahora no puedo, ahora no la armo, ahora no la hago. ¿Cómo es posible que no puedo? Y entonces ahí el psicólogo dijo, o sea, ¿cómo voy a trabajar la positividad si realmente esta acción de estos neurotransmisores mermados no están dejando trabajar? Pues, ¿no? Claro. Y a veces pensamos que es cuestión de actitud, ¿no? De que el paciente está rechazando el tratamiento como tal. Pero no, estamos hablando de cuestiones biológicas, que si no está presentando la función como debe de ser, pues hay que entonces apoyarlo. Y sí, o sea, como platicaban, pues tenemos diferentes etapas o intervenciones durante todo el tratamiento. Llega un momento en el que ya empieza el destete a lo mejor de los fármacos, lo van dejando poco a poco y se queda nada más con la psicoterapia, y después ya no nada más la psicoterapia individual, sino también entra la familiar. Entonces es todo un proceso, pero se debe de cumplir tal cual es, sin minimizar la importancia de uno u otro tratamiento, ¿no? Ni dejar la psicoterapia, ni dejar el tratamiento farmacológico, o sea, llevarlo al pie de la letra. Y si está la funcionalidad ahí, pues es por algo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Actualmente existen lugares donde se trabaje la patología dual? Pues normalmente todas las instituciones que tengan un tratamiento profesional tienen la capacidad de atender la dualidad.
Las clínicas de tratamiento de adicciones, algunas acá en Hermosillo lo tienen, aquí pues institucionalmente pues el Carlos Nava y algunas otras instituciones. Normalmente cuando tú buscas un tratamiento, para tener mayor éxito tienes que buscar un tratamiento profesional, ¿no? Que tenga la implicación médica, terapéutica y la terapéutica individual, familiar, porque también hablamos que en otros temas igual le hablaremos de esas situaciones de la familia. Sí existen los lugares, hay que realmente cuando buscamos la ayuda buscarla de esa perspectiva, pues no nada más de la baquetonada, ¿no? Como decís ahorita, es como, no, pues se trata de, lo hace nada más porque quiere, pues, ¿no? Entonces es cuestión de actitud, no es así. Y hablando de la temática de dualidad como tal, pues son muchos temas, ¿no? Ahorita hablamos de TDA, pero podemos hablar, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático, una situación bien importante, algunos estudios de los soldados norteamericanos, ¿no? Que se fueron a las guerras, casualmente después de volver, digo casualmente, ¿no? Se nota que empiezan a ingerir más alcohol, ¿no? Porque llegan con trastorno de estrés postraumático por todo lo que les sucedió y el alcohol, pues de cierta manera ejerce una función ansiolítica o relajante o calmante, entonces empiezan a consumir mayor alcohol. O personas que tengan alguna pérdida importante, algunos duelos no resueltos, trastornos depresivos que tienden también a ingerir alcohol o benzodiazepinas o incluso el cristal que tiene de cierta manera un efecto, digamos, antidepresivo. Entonces es bien importante porque si empezamos a manejar la adicción, y entonces pasa el paciente por el periodo de desintoxicación y pasa por el periodo de desadaptación física, de la necesidad de la droga, ¿no? Que es lo que ya cuando están enganchados los lleva. Y dices, pues a todo dar, ¿no? Ya el paciente ya dejó de consumir, ya tiene 3 meses sin consumir, ya salió de la clínica, pero sale y cuando llega a su hogar, pues no está la persona que falleció, o no está la esposa que se fue, o el esposo que se fue, ¿no? O el hijo que se fue, ¿no? Entonces, híjola, esta situación no resuelta por no haber hecho un trabajo terapéutico sobre el duelo, sobre la depresión, o a no haber manejado el trastorno depresivo, pues nuevamente me siento triste, me siento con pérdida del interés, estoy disfuncional por mi depresión y me lleva de nuevo al consumo de la sustancia, pues, ¿no? Del huevo y la gallina, pues, ¿no? Y el consumo de la sustancia nos lleva otra vez al fracaso, nos lleva a otra depresión, nos lleva, o sea, todo se convierte en un círculo, pues. Claro. Al final de cuentas tenemos que tratar todas las áreas, pues. Sí, si lo vemos desde la otra perspectiva, sí. Porque, por ejemplo, si tratamos la depresión y yo le doy un antidepresivo y empezamos a manejar el duelo, la depresión o la ansiedad o el TDA, pero no nos enfocamos a que el paciente está consumiendo marihuana, ¿no? Por ejemplo, y pues al antidepresivo hace su efecto, va mejorando el paciente en sus síntomas, la terapia lo va reestructurando, pero el paciente no deja de fumar marihuana. Quitamos el medicamento, retiramos la terapia y la marihuana empieza a desgastar nuevamente los sistemas neurocerebrales y empieza otra vez a depletar o a generar una disminución de la funcionalidad de los neurotransmisores y ahí viene la depresión de nuevo, pues, ¿no? Hay algo que se llama, por ejemplo, síndrome amotivacional por cannabinoides, ¿no? Que la propia marihuana produce en un estado muy similar a la depresión, pues, ¿no? Entonces, igual el síndrome de abstinencia a metanfetaminas es un síndrome depresivo, igual el uso de cocaína te lleva a un riesgo de hasta 4 veces mayor intento suicida, y bueno, es una cuestión ahí importante, pues, ¿no? De visualizar para el tratamiento. Así es. Sí, y aquí ahorita yo creo que mencionaban una parte bien importante de la cuestión de que a veces en este caso vemos o estamos escuchando que aparentemente, o sea, como se escucha, es un tratamiento prolongado, o sea, no es un tratamiento, vamos a llamarlo así, a corto plazo, ¿no? Es un tratamiento a mediano o largo plazo. Y es muy habitual, bueno, es muy común que los pacientes abandonen el tratamiento porque pues no... Vamos, o sea, si tenemos con una condición de algún trastorno previo al del consumo de sustancias, pues obviamente ya se han venido arrastrando muchísimas otras cuestiones personales, sociales, familiares, y en cuanto nos empezamos a sentir bien, pues que abandonamos el tratamiento, ¿no? Y tenemos que trabajar de la par ambas sintomatologías, porque no es como que, bueno, voy a esperar, ahorita trabajo los síntomas depresivos, ansiosos, y después trabajo esta otra situación. O sea, es una cuestión aparentemente compleja, pero hay que normalizar al paciente que tiene solución
para pues precisamente hacer el enganche del tratamiento. Y muchas veces piensan que nada más van a ir a trabajar una sola cosa, ¿no? Pero pues como todos a lo mejor que en algún momento hemos ido con algún especialista de la salud mental, pues llegas por una cuestión y resulta que sales con otras más, ¿no? Entonces sí es bien importante que lo sepan desde un inicio, o sea, que se les diga al paciente, ¿sabes qué? Vamos a trabajar sobre esta línea porque presentamos estas condiciones y este va a ser tu tratamiento, ¿no? Para poder hacer el enganche terapéutico, el enganche farmacológico y que estén conscientes de que no va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Así es, mira, y comentas algo bien importante, sobre todo eso, el enganche terapéutico y cómo trabajar con el paciente y con la familia también, porque al parecer es muy complejo, lo vemos que es muy complejo y tenemos que trabajar esta línea, tenemos que trabajar la parte farmacológica, la parte terapéutica, la parte familiar, la parte inclusive hasta social y laboral del paciente y ver toda la estructura que tiene. Y se parece muy complejo, pero hay que trabajar en la motivación, o sea, de que hay un tratamiento que le puede servir o un tratamiento que le puede hacer a su enfermedad, ¿no? Y tratar ambas patologías, tanto la adicción como las patologías asociadas, como una enfermedad tal cual, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que este sistema de recompensas que da también, pues, el mismo sistema de recompensas que estimula por ahí el consumo de sustancias, pues también se lo puede dar la terapia y el área farmacológica. Entonces, cuando el paciente empieza a ver estas ganancias secundarias de invertirle ese tiempo a su tratamiento, a su salud, empieza a la motivación interna, no nada más extrínseca, sino intrínseca, y entonces empiezan a hacer un poquito más del enganche terapéutico, que sí es bien complejo, porque hay mucho abandono de tratamiento, sobre todo en el área de consumo de sustancias, e igual, o sea, digo, hay que normalizar el hecho de que pues es una condición que todavía sí, bueno, me parece que hay mucha información ya, pero está muy mal informada. Entonces, a mí me ha tocado trabajar con muchas familias que están cansadas de internar al paciente, precisamente a lo mejor porque no se ha realizado algún buen diagnóstico, un buen trabajo, un buen enganche, la persistencia, la permanencia en el tratamiento, y dicen, ¿sabes qué? O sea, ya, nada más lo único que quiero es que no esté en las calles, que no esté en riesgo, y es todo, ¿no? Y es muy difícil que después de tantos intentos de solución, pues continúen con el tratamiento. Inclusive hasta el mismo paciente pierde la motivación también por querer cambiar, o sea, claro, lo ve tan lejano, lo ve tan difícil y ve que él no pudo, hoy ya llevo 5, 10 internamientos, no me ha servido de nada, y ellos mismos también pierden la motivación por querer cambiar, ¿no? Por querer lograr hacer un cambio, y nada más, como dicen algunos, ¿no? Nada más llegan a engordar la vena, y se vuelven a ir, y ya saben que al final de cuentas se van a ir a las calles a drogar nuevamente, ¿no? O sea, porque hay personas que entran, a veces que llegan voluntarios que están, quizás que ando bien cansado, nada más quiero un mes, engordar la vena y yo me voy a drogar otra vez porque no creen que exista un tratamiento para ellos. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con lo que comentaba Claudia respecto a la recompensa, porque el paciente realmente está enganchado porque recibe de la droga algo, y precisamente tenemos que tener la sensibilidad en esta temática de la dualidad, porque lo que está recibiendo es arreglar o reparar algo que trae mal, pues, ¿no? Porque igual yo les digo a la familia, imaginen que estamos, no sé, en la adolescencia todos, ¿no? Y de repente sacamos un churro de marihuana y nos ponemos a fumar todos, ¿no? ¿Qué porcentaje de los que estamos fumando, si estamos 10 ahí, qué porcentaje realmente nos vamos a enganchar con el consumo, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablemos de algo más tranquilo, para no hablar de drogas duras, también para irnos con las drogas más legales y menos duras, tabaco, ¿no? Digamos, voy sin desayunar a la preparatoria, ¿no? No me he desayunado y voy caminando a la prepa con un amigo ahí y el amigo saca un cigarro y me dice, oye, fúmale, ¿no? Entonces yo lo fumo y en ese momento me genera una aversión porque no desayuné, me mareo, me va mal, pues lógicamente no voy a volver a consumirlo, pues, ¿no? Claro. Pero si traigo un nudo en la garganta porque me acabo de pelear con mi mamá o estoy ansioso, ¿no? Pues fumo y la nicotina va a regularizar el ciclo de la ansiedad y me va a calmar, y entonces eso me va a hacer que vaya asociando el consumo con la relajación. Con lo agradable, ¿no? Con lo agradable, ¿no? O si tengo
una depresión ansiosa, ¿no? Y de repente tomo alcohol y eso me hace olvidar, ¿no? Pues la típica, ¿no? Me hace olvidar y pues entonces voy a asociar otra vez el consumo. Pero si yo está todo bien en mi vida y de repente voy y me pego una borrachera y me va mal, pues digo, oye, no, me fue mal. Entonces, precisamente ahí es donde está la importancia de la dualidad y por qué entonces tenemos mayor riesgo las personas que tenemos un trastorno médico psiquiátrico, depresión, ansiedad, TDA, entre otros, personalidades, ¿no? Las personalidades del clúster B que son los bipolares, etcétera. O incluso los esquizofrénicos, ¿eh? Los esquizofrénicos, hay una teoría ahí de la dualidad con el consumo de marihuana, porque en un principio la marihuana relaja un poco ahí las cuestiones psicóticas y después pues lo empeora, pues, ¿no? Claro. Entonces, sí, pero de inicio sí regula un poco, ¿no? Sí, no, digamos que sí, no, pues no, es que es lo mismo con el cristal, ¿no? En el sentido de que te da energía, de que te da una sensación de gratificación inmediata, te da concentración, te da enfoque, ¿no? Pero eso es al principio, y cuando ya el cerebro está harto de estar recibiendo tanta potencia por la droga, cierra, por decir así, los receptores de las sustancias, en este caso dopamina y serotonina, y al cerrar cierra las compuertas de la presión. Cierra las compuertas, y al cerrar las compuertas, pues a pesar de que consumas, pues ya no hay esta sensación, y al contrario, te manda al suelo, pues, ¿no? Así es. Entonces yo creo que también virando un poquito la plática desde otro enfoque y no desde el enfoque del tratamiento, porque si te fijas, hemos hablado ya de tratamiento, hay que identificar, hay que tratar, hay que hacer un diagnóstico adecuado, pero podemos prevenir la adicción, ¿no? Desde esta asociación dual, ¿no? Que ya sabemos cuáles son las patologías ligadas directamente a mayor riesgo de consumo de sustancias, depresión, ansiedad, dentro de las patologías ya como trastorno, ¿no? TDA, ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, si ya vemos a un niño, un adolescente con problemas de ansiedad, con problemas de conducta, impulsivo, pues oye, hay que voltear a ver de una vez y empezar a prevenir la adicción, pues, ¿no? Eso es un punto muy importante. Y luego ya sin hablar, yo creo que en algún momento, ya hablando desde la perspectiva psicológica, vamos a llegar a poner otro nombre que no sea duales, dos enfermedades, ¿no? Dos patologías, dos trastornos. Pero también, si no tiene el trastorno, pero también está ligado a separación de familia y a lo mejor luego va a ser interesante ponerle un nombre ahí, ¿no? Sí. A la asociación que tiene, pues, ¿no? Entonces yo creo que sí también podemos, teniendo esta información, podemos prevenir también, pues, ¿no? Aparte de tratar. Muy bien, doctor. Sí. Para cerrar, Claudia. Sí, pues yo creo que aquí es bien importante hacer la invitación a todas las personas que van a estarnos escuchando, que primero pues hay que hablar de la cuestión como es, ¿no? O sea, sin tabú, sin minimizar, poniéndole el nombre y la importancia que es o que conlleva cada una de las cosas. Ahora sí que acudir con especialistas, yo creo que eso sí es bien importante porque a veces andamos buscando opciones alternas a tratamientos alternos que lo único que van a hacer pues va a ser prolongar o en su caso empeorar la situación. Entonces busca siempre un especialista para tu situación. Va a haber muchos especialistas ambulatorios, externos, va a haber muchas clínicas, muchos centros a los cuales puedes acudir, incluso aquí mismo en las ciudades están muy cerca. Yo sé que la cuestión económica es bien importante también, pero hay muchos lugares a los que podemos acudir que son mucho más accesibles. Y ya de una vez que ya acudes con tu especialista, hay que hacer ahora sí que la conciencia de tu contexto familiar, individual. El enganche terapéutico, yo creo que como profesionales es bien importante dar el tratamiento adecuado al paciente y sobre todo yo creo que a mí me pasa mucho que los pacientes a veces llegan con muchas dudas, a pesar de que tienen ya todo un camino aparentemente recorrido y ellos creen que saben todo, pero en el momento en el que tú le anuncias, ¿sabes qué? O sea, esto te puede estar pasando, no nada más es porque estás consumiendo y eres un baquetón y no quieres nada. Esta puede ser otra cuestión aunada a lo que ya vienes trabajando y es como que decirles, ok, o sea, entonces ya entiendo, ¿no? O sea, ya entiendo y ahora todo me tiene sentido, ahora todo cuadra y eso puede ser un incentivo de recompensa bien importante. Entonces, no hay que minimizar
que podemos tener ahí comorbilidades bien importantes para trabajar y que todos los especialistas tenemos que trabajar de la mano, ¿no? Y hacer, o sea, tanto la parte médica, o sea, hacer el enganche terapéutica, y los terapeutas tampoco olvidar que existe la parte médica, porque es bien importante que se trabaje uno a uno. Y ya después entramos también los otros demás especialistas, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Gracias, maestra Claudia Chavarín, maestra en terapia familiar. Doctor Joaquín Ruiz Cortés, médico con especialidad de medicina integrada del adulto, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Rogelio. No, gracias también, Rogelio. Yo cerraría nada más comentándoles sobre el síndrome de la puerta equivocada, que traduce prácticamente todo lo que hemos hablado a lo largo de esta charla, que es cuando estamos tocando una puerta hacia el trastorno, ¿no? Depresivo, ansiedad, etcétera, y tocamos otra puerta diferente para la adicción. Entonces buscamos ayuda en una puerta para una cosa y ayuda en otra puerta para la otra. Entonces, eso se llama el síndrome de la puerta equivocada, porque hay que entrar en una sola puerta. De eso se trata el tratamiento integral de ambas patologías, pues, ¿no? Y de la dualidad, para poder tener éxito en esto. Muy bien. Gracias, doctor Ruiz. Sí, muchísimas gracias.